Encuentro paranormal en la ruta. Historia real de un camionero. Estaba al volante de mi enorme camión, haciendo la ruta nocturna desde San Francisco hasta Las Vegas, a través del vasto desierto que se extiende entre ambas ciudades. Como conductor experimentado había hecho este trayecto innumerables veces. La mayoría de las veces mi única compañía era la luna y las estrellas, los sonidos de la radio y el zumbido constante de mi motor. Esa noche la luna estaba llena, la radio estaba en silencio y el único sonido era el ruido constante de mis neumáticos sobre el asfalto. Las luces de mi camión iluminaban la carretera solitaria. En la profundidad de la noche, a unos kilómetros de distancia de cualquier civilización, vi algo en la carretera. Al principio pensé que era una bolsa de basura o algo parecido, pero a medida que me acercaba, la forma en la carretera tomó una forma más definida. Era un coche. Un viejo sedán de los años 70, parado en medio de la carretera sin luces. Ahí estaba, sumergido en la nada, la silueta de un viejo sedán de los años 70, de color negro. Se alzaba con un aura siniestra y misteriosa en medio de la solitaria carretera que se extendía hasta perderse en la lejanía. Su presencia parecía tan fuera de lugar como un viajero del tiempo perdido, que por un momento olvidé mi confusión y me quedé mirándolo, embobado por la extrañeza de la situación. La carretera era un estrecho camino serpenteante, un camino que había recorrido innumerables veces en mis viajes nocturnos. Aquella vía, generalmente tan familiar y predecible, ahora se había convertido en algo inquietante e impredecible, con la presencia de este coche misterioso y abandonado. Disminuí la velocidad y paré mi camión a unos metros de distancia. Pensé en llamar a la policía, pero no había señal en ese tramo de la carretera. Decidí salir y comprobar si había alguien en el coche. Al acercarme, vi que el coche estaba vacío. No había señales de una colisión, simplemente estaba ahí, en medio de la carretera, abandonado. Mis ojos se posaron en el retrovisor del coche. Al principio parecía que solo reflejaba la oscuridad de la noche, pero a medida que mi vista se ajustaba, empecé a distinguir algo. Un rostro humano, pero no como cualquier otro. Estaba desfigurado, torcido en una mueca espeluznante, como si su propietario hubiera sufrido un dolor inimaginable. Sus ojos parecían mirarme directamente, perforando mi alma con una intensidad aterradora. Grité. Un grito áspero y gutural que se elevó en la noche silenciosa, rompiendo el monótono zumbido del motor de mi camión. Giré sobre mis talones, esperando ver al dueño del rostro, pero no había nada. Solo la vasta negrura del desierto y la carretera vacía. Mi corazón latía con fuerza, podía oír su pulso en mis oídos, ahogando todo pensamiento racional. Corrí hacia mi camión, mis piernas moviéndose más rápido de lo que alguna vez recordaba. La grava crujió bajo mis pies, una cacofonía ensordecedora en el silencio que me rodeaba. Al llegar a mi camión subí a la cabina de un salto. Cuando me volví para cerrar la puerta, una vista aterradora me esperaba. Mi camión, mi refugio, estaba rodeado por figuras oscuras, apenas visibles bajo la débil luz de la luna. Parecían surgir directamente de la negrura del desierto, formando un círculo amenazante a mi alrededor. Entré en pánico, girando la llave en el encendido con manos temblorosas, pero el motor, mi fiel compañero en tantos viajes, no respondía. Intenté una y otra vez, suplicando en silencio, pero el camión se mantuvo en un silencio ominoso. Me encontré atrapado en la inmensidad del desierto, con la única compañía de aquellas figuras sombrías. Las figuras se quedaron quietas, como estatuas, mientras el terror me inundaba. No se movían, pero podía sentir su presencia, tan palpable como la oscuridad que las envolvía. Atrapado en mi camión, rodeado por figuras oscuras en medio del desierto, me di cuenta de que estaba completamente solo, y el miedo real se instaló en mi corazón. No tenía forma de escapar, no tenía forma de pedir ayuda. En ese momento, la carretera que alguna vez me había dado libertad se convirtió en mi prisión. De repente, un sonido lejano rompió el silencio ensordecedor de la noche. Al principio no pude identificarlo. Luego, a medida que se iba haciendo más fuerte, mi mente lo reconoció. Sirenas. Nunca había escuchado un sonido más dulce. Las luces azules y rojas de un coche de policía destellaron en la distancia, iluminando el oscuro camino que tenía delante y detrás. Las figuras oscuras que hasta hace un momento parecían ser una amenaza inminente, se desvanecieron al instante, como si nunca hubieran estado allí. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo frenético, comenzó a desacelerarse,
aunque el miedo aún se aferraba a mí. El coche de policía se detuvo detrás del camión. La puerta del conductor se abrió y un oficial de policía se bajó. Con una linterna en la mano, se acercó a mi camión. A través de los espejos retrovisores podía ver su figura acercándose. La luz de su linterna danzaba en la oscuridad, su destello reflejándose en los cromados de mi vehículo. Abrió la puerta de mi camión y me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Recibimos una llamada anónima sobre un camión parado en medio de la carretera», dijo con una voz firme pero amable. No podía responder. Las palabras parecían atascadas en mi garganta. Solo asentí, todavía conmocionado por lo que había sucedido. El oficial de policía miró alrededor, su linterna explorando la oscuridad. No encontró nada fuera de lo común. No encontró ninguna figura oscura ni ninguna evidencia de lo que había experimentado. No había ningún sedán de los años 70, solo la larga y solitaria carretera delante y detrás de nosotros. Mientras se alejaba en su patrulla después de asegurarse de que todo estaba bien, no pude evitar preguntarme quién había hecho la llamada anónima. Miré alrededor, hacia la oscuridad, preguntándome si las figuras oscuras todavía estaban allí, ocultas en las sombras, observándome. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación de asombro y confusión. ¿Había sido todo producto de mi imaginación? ¿O había algo más? Algo inexplicable que se escondía en la oscuridad de esa carretera desierta. Esa noche me enseñó que no todo en este mundo se puede explicar o entenderse. A veces, la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier historia de fantasmas o ficción de terror. Nunca supe quién hizo la llamada anónima a la policía, y quizás nunca lo sepa, pero estoy agradecido. Si no hubiera sido por esa llamada, no sé lo que me hubiera pasado. Carretera olvidada. El aterrador relato de un camionero. Mi nombre es Ricardo, y soy un camionero que ha recorrido innumerables kilómetros por las carreteras de México. Nunca olvidaré esa noche oscura y lluviosa cuando todo cambió. De repente, escuché un estruendo ensordecedor detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi como un camión gigantesco aparecía a toda velocidad, perdiendo el control en la resbaladiza carretera mojada. Mis instintos me llevaron a intentar esquivarlo, pero fue en vano. El camión chocó violentamente contra el costado de mi camión, sacudiéndolo con una fuerza devastadora. Los vidrios se rompieron y los metales se doblaron, mientras yo luchaba por mantenerme en control. El sonido del metal retorcido y los gritos del frenado llenaron el aire. Cuando el caos finalmente se calmó, salí tembloroso de mi camión destrozado. Miré hacia el otro camión y quedé horrorizado al verlo volcado en medio de la calle, humeante y envuelto en llamas. Las llamas danzaban en la noche, iluminando la escena como una visión infernal. Intenté llamar a los servicios de emergencia, pero descubrí que mi teléfono celular estaba sin señal. La desesperación se apoderó de mí, mientras me daba cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad y el caos. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre las llamas del camión volcado emergió una figura de aspecto siniestro. Estaba vestida con un traje desgarrado y su rostro estaba cubierto de quemaduras y cicatrices. Sus ojos parecían arder con una luz maligna. La figura avanzó hacia mí lentamente, con una sonrisa retorcida en su rostro desfigurado. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una intensidad aterradora. Cada paso que daba, el ambiente a su alrededor se volvía más denso, cargado de una energía maligna que parecía envolverlo por completo. «El pago ha llegado», murmuró con una voz profunda y escalofriante, haciendo eco en el aire. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, llenándome de un temor insondable. Su intención era clara. Buscaba venganza por lo sucedido en ese fatídico choque. Traté de retroceder, de alejarme de aquella presencia aterradora, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Estaba paralizado, atrapado en un terreno tembloroso entre el miedo y el desconcierto. Cada parte de mi ser me gritaba que huyera, que corriera lo más rápido posible, pero mi cuerpo se sentía como una roca inamovible. La figura se acercó aún más. Su aliento fétido alcanzaba mi rostro mientras su sonrisa retorcida se ensanchaba. Sus manos, cubiertas de cicatrices y deformadas, se alzaron lentamente hacia mí, como si estuviera a punto de envolverme en su macabra caricia. Sabía que si me tocaba, algo terrible sucedería. Con un último esfuerzo, logré liberarme de la parálisis que me consumía.
Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí y con todas mis fuerzas me lancé hacia adelante, alejándome de aquel ser terrorífico. Corrí sin mirar atrás, dejando atrás la escena del choque y la figura retorcida. Finalmente llegué a un pueblo cercano, donde encontré refugio y pedí ayuda. Me dirigí directamente a la estación de policía local, aún temblando por el encuentro terrorífico que acababa de vivir. Mientras relataba mi encuentro con la figura a las autoridades, sentí como un escalofrío recorría mi espina dorsal. Sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había presenciado esa noche no era algo normal, sino algo sobrenatural y malévolo. Los rostros de los oficiales se tornaron serios y preocupados mientras escuchaban mi historia. Me aseguraron que investigarían lo sucedido y tomarían las medidas necesarias para garantizar mi seguridad. Sin embargo, pude ver en sus ojos una mezcla de incredulidad y cautela. A medida que continuaba relatando los detalles escalofriantes de mi encuentro, noté cómo los murmullos y susurros llenaban la habitación. Parecía que mi experiencia había tocado una fibra sensible en el pueblo. Los lugareños intercambiaban miradas inquietantes y parecían conocer más de lo que estaban dispuestos a revelar. Uno de los ancianos del pueblo, don Salvador, se adelantó con una expresión grave en su rostro. Era conocido por su sabiduría y conexión con lo sobrenatural. Sus palabras resonaron con solemnidad mientras describía una antigua leyenda que se transmitía de generación en generación en el pueblo. Según la leyenda, en esa carretera perdida hace muchos años ocurrió un trágico accidente similar al que yo había experimentado. Un conductor imprudente había chocado con otro camión, provocando la muerte de varias personas. Se decía que el espíritu vengativo de aquel conductor se había convertido en una entidad malévola que acechaba la carretera en busca de pagar su deuda. El corazón se me aceleró al escuchar la historia. Me di cuenta de que mi encuentro no era un incidente aislado, sino una continuación de la oscura leyenda que envolvía el lugar. Estaba aterrado y fascinado al mismo tiempo. Las autoridades prometieron investigar más a fondo y tomar medidas para proteger a los viajeros que transitaran por esa carretera. Me advirtieron que tuviera precaución en mis futuros viajes y que evitara conducir por esa zona en particular durante la noche. A medida que dejaba el pueblo y continuaba con mi vida, sabía que el encuentro con esa figura sobrenatural había dejado una marca imborrable en mí. La aterradora experiencia de un trailero en Perú. Soy un camionero experimentado de Perú. Llevo más de 20 años recorriendo la inmensa red de caminos que atraviesan nuestro país. Había estado en cada rincón, desde las costas soleadas hasta las cimas andinas, transportando mercancías e historias a lo largo y ancho del país. Era una noche como cualquier otra, manejando por la infame carretera central, cuando sentí una vibración extraña bajo mis pies. Al principio no le presté atención, pero cuando intenté presionar el pedal del freno para reducir la velocidad en la siguiente curva, el pedal cayó hasta el suelo sin resistencia alguna. Los frenos habían fallado. Estaba en la parte más alta y peligrosa del camino, donde los acantilados pronunciados se abrían paso a ambos lados, como fauces abiertas esperando engullirme. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Intenté bajar de marcha, pero la caja de cambios tampoco respondía. Mi viejo camión estaba fuera de control. El rugido del motor se mezclaba con el aullido del viento mientras aceleraba más y más. A cada segundo que pasaba, las luces de las pequeñas casas en el valle se alejaban, convirtiéndose en estrellas en la distancia. El borde del barranco se aproximaba cada vez más. El abismo oscuro, un abismo sin fin, esperaba justo al frente. Intenté mantener la calma, pero el miedo amenazaba con consumirme. La adrenalina era mi única compañera mientras luchaba por mantener el control de la bestia desbocada que se empeñaba en arrastrarme al precipicio. Con cada curva cerrada jugaba a la ruleta rusa con la muerte. Cada vez que lograba pasar una, sentía un alivio momentáneo, pero la siguiente estaba a solo unos segundos de distancia. En el último momento pude ver un tramo de carretera recto y largo. Con un nudo en el estómago, decidí tomar mi última oportunidad. Giré el volante con todas mis fuerzas hacia el barranco, apuntando al único lugar que parecía ofrecer un desenlace menos fatal. Una ladera cubierta de arbustos y rocas pequeñas. En ese instante, sentí la fuerza de la gravedad arrastrándome hacia abajo. El camión saltó por el borde del precipicio y todo se volvió una mezcla de gritos, metal retorcido y cristales rotos. Y luego, el silencio. Desperté golpeado y aturdido, pero vivo. A mi alrededor, solo oscuridad y silencio. Fui un hombre afortunado aquella noche. Pero desde entonces, cada vez que me pongo al volante,
siento el eco de ese miedo que aún me persigue. Y es que los caminos de Perú, aunque hermosos, pueden ser traicioneros. Siempre debes respetarlos, porque nunca sabes cuándo puedes encontrarte cara a cara con el abismo. Trailero heroico, salvando a un niño secuestrado en medio de la noche. Era una noche oscura y tormentosa, y el veterano trailero Raúl Barrios se encontraba al volante de su camión, un viejo y confiable Kenworth W900, en una solitaria carretera que cruzaba las desoladas llanuras del norte de México. A lo lejos, los relámpagos iluminaban los cielos con su furia, pero Raúl, un hombre endurecido por años de caminos y dificultades, apenas les prestaba atención. Mientras avanzaba, observó en su espejo retrovisor un coche que parecía seguirle desde hacía un buen rato. Un Dodge Charger negro, con los faros apagados, manteniéndose a una distancia constante, como si se tratara de una sombra. Raúl frunció el ceño, sintiendo un inusual escalofrío en su espalda. No era común ver a otros vehículos en esa carretera tan tarde. El coche oscuro se acercó tanto al lateral del camión que Raúl podía escuchar el zumbido de su motor. Un sonido persistente que se mezclaba con el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. El vehículo oscilaba peligrosamente, como un depredador al acecho, creando una danza macabra con la línea que separaba ambos carriles. Fue en ese momento, con un relámpago iluminando el cielo oscuro, cuando Raúl logró echar un vistazo al interior del coche. A través de la ventanilla medio empañada del vehículo, pudo ver una silueta pequeña en el asiento trasero. Un niño. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz del tablero del coche. Sus ojos grandes y asustados se clavaron en los ojos de Raúl. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva y sus manos parecían estar atadas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se deslizaban por su rostro pálido. Una sensación de miedo y angustia lo envolvió. El rostro del niño era un grito silencioso pidiendo ayuda. Raúl sintió una punzada de terror al darse cuenta de lo que estaba presenciando. El niño estaba secuestrado. La imagen del pequeño, aterrorizado y atrapado en aquel coche, se grabó en la mente de Raúl como un hierro al rojo vivo. La carretera frente a él pareció desdibujarse, y lo único que podía ver era la cara suplicante del niño. Raúl tenía que hacer algo. No podía simplemente seguir su camino y dejar a ese niño en manos de quién sabe qué clase de monstruo. No era un héroe, solo un trailero que había pasado la mayor parte de su vida en la carretera, pero sabía que no podía ignorar lo que había visto. La decisión estaba tomada. Raúl, el veterano trailero, iba a hacer todo lo posible para rescatar al niño, sin importar lo que tuviera que enfrentar. La adrenalina lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que debía hacer algo, pero estaba solo en medio de la nada, en una carretera desierta. Recordó que tenía un viejo teléfono satelital en la guantera, así que decidió llamar a la policía. Mientras mantenía su velocidad y trataba de no perder de vista el coche, Raúl logró conectar con la estación de policía más cercana. Explicó la situación lo mejor que pudo, pero sabía que la ayuda tardaría en llegar. De todos modos, intentó mantener la calma y seguir al coche sin ser notado. Pero algo salió mal. El conductor del Charger pareció percatarse de que era seguido. El coche aceleró, intentando poner distancia entre él y Raúl. Sin pensarlo dos veces, Raúl pisó el acelerador, su viejo Kenworth rugiendo en la noche. Iniciaron un peligroso juego de gato y ratón, zigzagueando por la carretera, mientras Raúl luchaba por no perder de vista al Charger. Luego, en un acto de desesperación, Raúl decidió chocar su camión contra el coche, en un intento de sacarlo de la carretera y rescatar al niño. Con una decisión que nacía de la pura necesidad de actuar, Raúl viró bruscamente el volante de su camión, golpeando con fuerza el costado del Charger. El impacto fue como el de un trueno, un sonido ensordecedor que parecía resonar en el aire nocturno. El coche negro salió despedido, girando en el aire y desapareciendo en un barranco cercano con un estruendo metálico. Por el retrovisor, Raúl solo pudo ver un borrón de luces antes de que el Charger desapareciera de su vista. El camión de Raúl, descontrolado por el choque, se desvió hacia el arcén. El gran vehículo derrapó, los neumáticos chirriando contra el asfalto, y finalmente se detuvo en un ángulo extraño, humeando y temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por la lluvia que golpeaba el metal y el lejano gruñido de los truenos. Sin embargo, no había tiempo para dudar.
Con las piernas tambaleantes y la adrenalina recorriendo sus venas como un torrente furioso, Raúl saltó de la cabina de su camión. Corrió por la ladera del barranco. El barro y las piedras resbaladizas debajo de sus botas no impidieron su descenso frenético. Alcanzó los restos retorcidos del Charger. El olor a metal quemado y aceite llenaba el aire. La luz de la luna se reflejaba en el coche destrozado, iluminando la escena con una luz etérea. El conductor parecía estar inconsciente, pero lo que más le preocupaba a Raúl era el pequeño en el asiento trasero. Rompiendo la ventana con un trozo de metal, Raúl alcanzó al niño. Aunque atemorizado, el pequeño parecía estar relativamente ileso. Con cuidado, Raúl lo liberó de sus ataduras y lo sacó del coche destrozado. El niño se aferró a él, temblando, mientras Raúl lo sostenía con fuerza, prometiendo en silencio que no permitiría que le ocurriera ningún daño. En ese momento, con el niño a salvo en sus brazos y el coche destruido a su lado, Raúl sintió una extraña sensación de paz. Había riesgos y peligros en el camino por delante, pero en ese instante había logrado salvar una vida, y eso era todo lo que le importaba. No pasó mucho tiempo antes de que los destellos azules y rojos iluminaran la escena del accidente. Los policías llegaron y aseguraron la zona, mientras los paramédicos atendían al niño. El conductor del Charger, un hombre de aspecto despiadado, estaba inconsciente y mal herido. El sonido de sirenas y luces parpadeantes finalmente llenó la escena del accidente. La policía llegó, seguida de cerca por una ambulancia. Los oficiales, al ver la magnitud de la situación, se apresuraron a acordonar el área y comenzar con las investigaciones necesarias. Uno de los policías, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero decididos, se acercó a Raúl. Escuchó atentamente mientras Raúl contaba su versión de los hechos. Sus ojos nunca dejaban de inspeccionar la escena del accidente y el camión de Raúl. Cuando terminó, el oficial asintió, apretó la mano de Raúl y le agradeció por su valentía. «Has hecho algo increíble esta noche, Raúl», dijo el oficial, su voz llena de admiración y gratitud. «Este hombre será llevado ante la justicia gracias a ti. Has salvado a ese niño de un destino inimaginable». Mientras el secuestrador era arrastrado a una patrulla oficial, esposado y visiblemente aturdido, una sensación de alivio inundó a Raúl. Había hecho lo correcto, a pesar del miedo y el peligro. Se permitió a sí mismo sentir un destello de orgullo. Había enfrentado al miedo y lo había vencido. Mientras tanto, los paramédicos se habían ocupado del niño. Lo habían envuelto en una manta y estaban hablando con él en voz baja, tratando de calmarlo. Aunque todavía conmocionado por el terrible evento, el niño estaba seguro. Fue cuidadosamente colocado en una camilla y llevado a la ambulancia, listo para ser transportado al hospital más cercano para una revisión completa. Ver al niño alejándose en la ambulancia, seguro y a salvo gracias a su intervención, le dio a Raúl un sentido de satisfacción que nunca antes había experimentado. No sabía qué le depararía el futuro o qué consecuencias tendría esa noche, pero en ese momento sintió que había hecho la diferencia en la vida de alguien, y eso era lo más importante. Desafío mortal en las montañas rocosas. Historia real de un trailero que sobrevive a una noche de terror. Estoy en mi camión, en medio de la noche más oscura que he vivido. Es una lluvia torrencial, en el corazón de las montañas rocosas de Canadá, y cada gota que golpea el parabrisas parece advertirme de un peligro que aún no puedo ver. La carretera es un manto mojado y negro que desaparece en la oscuridad, y solo la luz temblorosa de los faros de mi camión se interpone entre yo y la nada. Estoy parado allí, en la carretera empapada, observando al majestuoso alce mientras desaparece en la espesura. Mis manos todavía están temblando sobre el volante y siento que mi corazón está latiendo con fuerza en mi pecho. El encuentro cercano con la bestia ha hecho que mi sangre se enfríe. La naturaleza salvaje y primordial del animal es un recordatorio de que estoy en su territorio, y no al revés. Justo cuando empiezo a soltar un suspiro de alivio, una vibración repentina atraviesa mi camión. Al principio pienso que es mi imaginación, pero el rugido ensordecedor que resuena a través de las montañas me saca de ese pensamiento. Giro mi cabeza hacia la carretera detrás de mí, justo a tiempo para verla desaparecer. Un deslizamiento de tierra, las rocas y el lodo llenan la carretera
enterrándola bajo una avalancha de tierra y piedras. Me quedo congelado en el asiento del conductor, con la boca abierta en incredulidad y terror. No tengo más que unos segundos para reaccionar antes de que la carretera delante de mí también comience a temblar. Rápidamente pongo el camión en marcha atrás, las ruedas chirriando contra el asfalto mojado mientras me alejo del borde del abismo. Los faros iluminan los escombros que caen a mi alrededor, proyectando sombras grotescas sobre el interior del camión. Logro alejarme lo suficiente para evitar que el camión se deslice hacia el deslizamiento de tierra. Sudoroso y tembloroso me detengo para recuperar el aliento, la lluvia golpeando el techo del camión con un redoble constante. Estoy atrapado entre dos deslizamientos de tierra, con la carretera cerrada en ambos lados. Decido pasar la noche en el camión, esperando a que la tormenta amaine y a que llegue el rescate. A medida que la lluvia sigue golpeando contra el parabrisas, cierro los ojos, aún temblando por el encuentro con el alce y el derrumbe. Aún así, en medio del temor, no puedo evitar sentir una especie de respeto por la fuerza despiadada y hermosa de la naturaleza. Desperté al sonido de voces lejanas y al zumbido de un helicóptero. Abrí los ojos para ver los primeros rayos del sol luchando por romper las nubes de la tormenta. Cuando salí de mi camión, la escena era desolada y trágicamente hermosa, con el camino derrumbado en ambos extremos y los restos del deslizamiento de tierra todavía visibles. El equipo de rescate apareció, emergiendo de la bruma matutina como fantasmas. Me encontraron temblando pero ileso, todavía conmocionado por los eventos de la noche anterior. Aunque me rodeaba la devastación, sentí una inmensa gratitud al ver a esos rostros amables y preocupados. Me llevaron al hospital más cercano para una revisión. Aunque estaba exhausto, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía de nuevo al alce en la carretera y sentía la tierra temblar bajo mis pies. Pero, a pesar del terror, también recordaba la belleza de la tormenta y la majestuosidad del alce. Esos recuerdos me mantenían despierto, pero también me proporcionaban una extraña forma de consuelo. Los días y las semanas siguientes fueron difíciles. Me obsesioné con el deslizamiento de tierra, con lo que podría haber pasado si no hubiera reaccionado a tiempo. Pero con el tiempo empecé a entender que la experiencia, por terrorífica que fuera, también había cambiado mi perspectiva sobre la vida. Aprendí a apreciar la fragilidad de la vida y la fuerza abrumadora de la naturaleza. Aprendí que, a veces, la vida te pone en situaciones que no puedes controlar, y lo único que puedes hacer es reaccionar lo mejor que puedes. La nota que salvó mi vida. Historia real de un trailero en Canadá. Estoy sentado al volante de mi camión, conduciendo por las solitarias carreteras de Canadá. Es tarde, la oscuridad ha cubierto el paisaje y el único sonido es el ronroneo del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Una extraña sensación de inquietud se apodera de mí. No puedo explicarlo, pero tengo este sentimiento persistente de que algo malo está por suceder. Hice todo lo que pude para mantener el control del vehículo. Mis manos se apretaban contra el volante, los nudillos blancos de la tensión, mientras luchaba contra el bamboleo del camión. Las ruedas chirriaban contra el asfalto. La vibración se transmitía a través del chasis y sacudía cada hueso de mi cuerpo. Conseguí detener el camión en el arcén. El motor se apagó con un suave susurro, dejándome en un silencio abrumador. Mi respiración se agitaba en el silencio. La adrenalina todavía pulsaba a través de mis venas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Salí del camión para inspeccionar el daño. El faro delantero del camión iluminaba la rueda trasera derecha, que ahora estaba desinflada y destrozada. El neumático estaba completamente reventado, la goma desgarrada en varios lugares. No había duda de ello, había sufrido un reventón. Con la luz de la luna como única guía, desciendo del camión para inspeccionar el daño. Al acercarme a la rueda, veo algo inusual. Hay algo clavado en el neumático. Al agacharme para verlo de cerca, me doy cuenta de que es un cuchillo. No un cuchillo cualquiera, sino uno antiguo, con un mango de hueso y una hoja desgastada. Me agaché para recogerlo, sosteniendo el cuchillo firmemente en mi otra mano. La nota estaba sucia y desgastada, como si hubiera estado en el neumático durante un tiempo. La luna llena proporcionaba suficiente luz para leer las palabras escritas en la nota. A pesar de la suciedad y el desgaste, la escritura era clara y legible. Aún no es el día de tu muerte.
Miro a mi alrededor, pero no hay nada más que la carretera vacía y la oscuridad inquietante del bosque circundante. Me apresuro a cambiar el neumático, con la sensación de que estoy siendo observado. Una vez terminado, me subo de nuevo al camión, el cuchillo y la nota a mi lado. A pesar del terror, me siento extrañamente agradecido. ¿Quién me dejó esa nota? ¿Por qué? ¿Y cómo sabían que iba a tener un pinchazo? Sigo conduciendo ahora con la radio encendida para romper el silencio, intentando ahogar el miedo y la confusión que siento. Miro la nota una y otra vez, pensando en su mensaje. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O simplemente el capricho de algún bromista macabro? A la mañana siguiente, llego a mi destino, todavía sacudido por los eventos de la noche anterior. Aunque estoy a salvo, la experiencia ha dejado una huella indeleble en mi mente. Aunque es aterrador, también es un recordatorio de que cada día es un regalo y de que nunca sabes qué te deparará el camino por delante. Premonición en carretera. La historia sobrenatural de un trailero y su nieto. Año tras año, mi vida como trailero ha sido de constante movimiento. He recorrido cada ciudad, cada rincón y cada autopista de este país. Nunca pensé que en uno de estos viajes llevaría a mi nieto conmigo. Él siempre ha estado fascinado con los camiones, y yo, como abuelo orgulloso, decidí enseñarle mi mundo. Era tarde y el camino, iluminado únicamente por la luz de los faros de mi camión, parecía un río de tinta negra. Mientras escuchaba el suave ronroneo del motor y la melodía de un viejo bolero en la radio, miré por el espejo retrovisor. Mi nieto se había quedado dormido. La suavidad del camino y el cansancio del día habían hecho su trabajo. Despertó abruptamente, su rostro descolorido por el susto. Estaba pálido, me miró con ojos grandes y asustados. Acaricié su cabeza y le aseguré que estaba a salvo, que no tenía de qué preocuparse. Pero en su rostro, aún marcado por el susto, pude leer una verdad que me heló la sangre. El sueño había sido más real y aterrador de lo que cualquier niño debería tener que experimentar. ¿Qué te pasa, chiquillo?, le pregunté, bajando el volumen de la radio. Reunía las fuerzas necesarias para hablar, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada inhalación profunda que tomaba. Cuando rompió el silencio, su voz temblorosa era apenas un susurro, una sombra débil de su tono animado y alegre de siempre. Comenzó a contarme su sueño, como un niño cuenta un cuento de hadas, solo que esta vez no había príncipes ni castillos, solo terror y oscuridad. En su sueño, un hombre apareció a un lado de la carretera. No era un hombre común y corriente. Había algo aterrador en él, algo que causó un escalofrío que se extendió por mi espalda. Me describió cómo el hombre lo miraba de forma maligna. Sus ojos estaban llenos de una intención amenazante, como si de alguna manera supiera de nuestra presencia en el camión. Cada vez que aparecía, se mantenía inmóvil, como una estatua tallada en la noche. No se movía, no pestañeaba, solo se quedaba allí con sus ojos clavados en mi nieto. Era como si estuviera observándolo, esperando el momento adecuado, el momento perfecto para actuar. Entonces, en el sueño, sucedió algo que hizo que mi corazón se detuviera. Mi nieto, con un dedo tembloroso, me señalaba hacia un lado de la calle. Cuando giré para ver, vi un auto que venía a toda velocidad hacia nosotros, como un depredador lanzándose sobre su presa. Sin tiempo para reaccionar, el auto se estrellaba contra nosotros, provocando una explosión de metal retorcido, vidrio roto y un caos desastroso. Mi nieto terminó su historia. Su pequeño cuerpo temblaba como si aún estuviera atrapado en ese horrible sueño. A pesar de estar despierto, el miedo de lo que había experimentado aún estaba vívido en su rostro. Sus ojos seguían llenos de terror. Sus manos se aferraban a mí como si estuviera tratando de mantenerse anclado a la realidad. Era evidente que este sueño había sido más que una simple pesadilla. Era una advertencia, una premonición de un peligro que se avecinaba. Se quedó callado. Su pequeño cuerpo temblaba. Tomé su mano y le aseguré que solo había sido un mal sueño, pero en su rostro vi el reflejo de un miedo muy real.
A pesar de que el paisaje había vuelto a su calma habitual, el relato de mi nieto continuaba resonando en mi mente. Sus palabras repetidas como un eco persistente en cada rincón de mis pensamientos. Con cada curva que tomaba, con cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de inquietud solo aumentaba. En el retrovisor podía ver a mi nieto, todavía agitado, su mirada fija en el camino que nos esperaba. Y entonces ocurrió. Pasamos una curva y, para nuestra sorpresa, ahí estaba el auto del sueño de mi nieto. Era un espejismo hecho realidad, un fantasma nacido de la imaginación de un niño, ahora corpóreo y tangible, rugiendo sobre el asfalto y viniendo directamente hacia nosotros a una velocidad vertiginosa. Mi corazón se aceleró, latiendo con un ritmo frenético que parecía hacer eco en el confinado espacio del camión. Pero este no era un momento para el pánico. No podía permitirme perder la compostura, no con mi nieto a mi lado, confiando en mí para mantenerlo a salvo. Recordé las palabras de mi nieto, la advertencia que había surgido de su sueño. Tomé el volante con fuerza, mis nudillos se blanquearon por el esfuerzo, y en un acto de reflejo, logré maniobrar a tiempo. Giré el volante con fuerza y el camión se movió bruscamente, esquivando por poco al coche que parecía dispuesto a llevarnos a la desgracia. El alivio inundó el camión mientras veíamos el auto pasar zumbando por el lugar donde hubiéramos estado si no fuera por la premonición de mi nieto. La adrenalina todavía pululaba en mi sistema. Mis manos todavía temblaban ligeramente sobre el volante, pero estábamos a salvo. Fue entonces cuando comprendí que lo que mi nieto había experimentado no era una simple pesadilla, era una premonición, una visión de un posible futuro que, gracias a su advertencia, pudimos evitar. Desde ese día, mi respeto y admiración por él creció aún más, convirtiendo una noche terrorífica en una historia de valor y conexión inexplicables. Sobreviviente de una caída de tráiler revela una noche de horror. Mi nombre es Nardo, y hasta el día de hoy, la vida en la carretera era mi vía de escape. Los camiones de 18 ruedas eran mi hogar y mi oficina. Pero esa noche, una que nunca olvidaré, transformó mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa. Las nubes tapaban la luna y las estrellas, dejando la serpenteante carretera de montaña casi invisible. Tenía las luces altas encendidas, desafiando la oscuridad mientras luchaba contra la somnolencia y la pesadez de mis ojos. El camión que conducía era un mastodonte de metal, de esos que intimidan en las carreteras con su mera presencia. Un Kenworth de 18 ruedas, pintado de negro, con una potencia capaz de mover montañas. Mi cabina, mi fortaleza. Pero esa noche se convirtió en mi maldición. El remolque detrás de mí estaba cargado hasta el tope con equipo pesado, grúas y piezas de maquinaria. Cada cambio de marcha era un recordatorio del peso que arrastraba, una lucha constante contra la inercia. El viento soplaba con una fuerza brutal, agitando mi camión con violencia inusual. Cada ráfaga me empujaba, me zarandeaba de un lado a otro, amenazando con volcar mi preciado cargamento. Sentía cómo el tráiler oscilaba en la oscuridad, como un enorme barco navegando un mar abierto y furioso. En esa ruta de montaña, serpenteante y peligrosa, los giros cerrados eran una pesadilla para cualquier conductor. Y en una de esas curvas, ahí, donde la carretera parecía abrazar el precipicio, sucedió lo inimaginable. Mis peores temores se hicieron realidad. Sentí como las ruedas del camión se deslizaban por el asfalto mojado, incapaces de agarrarse a la superficie, mientras las leyes de la física dictaban su cruel sentencia. Mi estómago se encogió ante la sensación de pérdida de control. El camión, mi monstruo de acero, se convirtió en un juguete a merced de la gravedad. Mis manos se aferraron al volante, mi pie presionó el freno en un intento inútil de detener la caída, pero ya era demasiado tarde. El mundo giró y, antes de que pudiera siquiera gritar, nos desplomamos por el barranco, desapareciendo en la negrura de la noche. Cuando el camión se detuvo, quedé atrapado en la cabina, mi cuerpo dolorido y mi mente confusa. El golpe me había dejado aturdido, pero estaba vivo, o eso pensaba yo. Atrapado en mi cabina destrozada, el mundo exterior parecía extrañamente tranquilo.
El estruendo de la caída había cedido a un silencio tan oscuro y pesado que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho. El viento frío se filtraba a través de los huecos de la cabina destrozada, susurrando entre los retorcidos trozos de metal. Entonces, en medio de ese vacío, escuché algo. Un leve murmullo que se colaba por encima del zumbido del viento. Era apenas audible al principio, como si viniera de muy lejos. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaba el tiempo, la voz se volvía más clara, más cercana. Luego, una risa baja y siniestra se mezcló con el murmullo. No era la risa de un humano, no, era algo más profundo, más oscuro, cargado de una malevolencia que me hizo temblar. Una risa que resonaba en los confines de mi mente, retumbando en el silencio y el aislamiento de mi camión destrozado. Como si la risa no fuera suficientemente aterradora, un aullido de viento cortó la noche. Un sonido tan agudo y frío que parecía capaz de congelar mi sangre. Y en ese aullido, juraría que oí mi nombre, pronunciado con un tono lúgubre que hizo que mi piel se erizara y un escalofrío recorriera mi espalda. Nardo. Parecía susurrar el viento. Repetía con una insistencia que desafiaba la lógica. La combinación de la risa y el aullido me dejaron helado, sumiéndome en una mezcla de pánico y confusión. Estaba solo, atrapado en un camión en medio de la nada, y, sin embargo, había algo ahí conmigo, algo que conocía mi nombre. Con cada momento que pasaba, la risa se volvía más fuerte, más cercana. Paralizado por el miedo, no podía hacer nada más que escuchar, hasta que finalmente una voz rasposa habló desde las sombras. «Nardo», dijo, «bienvenido a nuestro hogar». A medida que la risa siniestra y el aullido del viento inundaban mis oídos, sentí un pánico desesperado que me consumía. Sabía que debía moverme, debía salir de allí. Cada fibra de mi ser gritaba por huir, por escapar de esa cabina convertida en trampa mortal. Con una fuerza que no sabía que tenía, intenté empujar la puerta de la cabina, ignorando el dolor que gritaba en mi cuerpo. Pero el metal estaba retorcido y compactado, resistiendo a mis intentos desesperados. Mis manos sangraban al aferrarse a los bordes afilados, pero el terror superaba cualquier otro sentido. Cada intento de moverme, cada pequeño esfuerzo, enviaba ondas de dolor a través de mi cuerpo, como si estuvieran desgarrando mi carne y huesos. Era como si 1.000.000 de cuchillos estuvieran clavándose en mí, castigándome por cada intento de resistencia. Y en medio de mi agonía, el miedo se aferraba a mí, cubriéndome como una segunda piel. Era una sensación tangible, viscosa y fría, un manto de terror que se adentraba en cada poro de mi ser. No había escapatoria, ni del camión, ni del terror que me aprisionaba. La voz, esa horrible voz, continuaba riéndose, burlándose de mi impotencia. Su risa reverberaba en el espacio confinado, llenándolo todo, envolviéndome en su sombría melodía. Se deleitaba en mi miedo, en mi desesperación. Atrapado en mi cabina, a merced de una voz que parecía emanar del mismo infierno, la desesperación se convirtió en mi única compañía. Y en esa oscuridad y dolor, la voz continuaba, sus risas y susurros siendo los únicos sonidos en mi mundo derrumbado. Los días se fundieron en una cacofonía de dolor y terror. No puedo decir con seguridad cuánto tiempo estuve atrapado en aquel infierno de acero y oscuridad. El hambre y la sed se convirtieron en mis constantes compañeras, cada vez más insoportables, mientras el frío de la noche se cernía sobre mi cuerpo maltrecho. Fue entonces cuando las esperanzas comenzaban a desvanecerse, cuando los delirios de desesperación comenzaban a nublar mi mente, cuando los encontré, o mejor dicho, ellos me encontraron. Eran rescatistas, personas enviadas para buscar sobrevivientes en la ruta de montaña. El sonido de voces humanas nunca me había parecido tan dulce. A través de mi confusión y delirio, apenas pude distinguir las luces de las linternas,
los rostros preocupados y los uniformes brillantes de los rescatistas. El rescate fue laborioso. Mis piernas estaban atrapadas. El cuerpo del camión había sido aplastado contra mí y cada intento de liberarme era una agonía. Pero ellos no se rindieron y finalmente, después de horas de esfuerzo, lograron sacarme de mi prisión metálica. Mi rescate fue milagroso. Eso fue lo que dijeron los médicos en el hospital, maravillados de que hubiera sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan extremas. Pero aunque mi cuerpo se recuperó lentamente, mi mente quedó marcada por esa horrible noche. A pesar de los tranquilizantes y las terapias, el recuerdo de la voz, de la risa y del aullido del viento me perseguía en mis sueños. Noches enteras pasé en vela, temiendo el momento en que la risa siniestra volviera a resonar en mi cabeza. Las cicatrices físicas pueden sanar con el tiempo, pero las marcas en mi mente, las sombras de aquel tormento, parecen haberse quedado conmigo para siempre. El viaje infernal de un trailero antes del cumpleaños de su madre. Mi nombre es Eduardo y llevo siendo trailero durante más de 10 años. He estado en cada rincón de este país. He visto amaneceres en desiertos y puestas de sol en montañas. He cruzado ríos y selvas y he conocido a toda clase de personas. Pero nunca imaginé que mi peor experiencia estaría relacionada con un simple viaje para hacer una última entrega antes de ir al cumpleaños de mi madre. Era un viernes y había estado conduciendo durante toda la semana, entregando cargas por todo el país. Tenía una entrega final que hacer, un último paquete que tenía que llegar a su destino antes de que pudiera desviarme y tomar el camino a casa, para el cumpleaños de mi madre. Ella cumplía 70 años y había organizado una gran fiesta familiar. No quería fallarle. La ruta era familiar, una que había recorrido docenas de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Había una sensación de inquietud en el aire, una pesadez que no podía explicar. Mi tráiler parecía más pesado, más lento, como si algo lo estuviera deteniendo. Con cada milla que pasaba, esa sensación crecía. Sentía como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera acechándome en la oscuridad. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo la fatiga y el estrés de la carretera, pero la sensación de malestar se negaba a desaparecer. Alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a salir realmente mal. El sistema de navegación de mi camión comenzó a fallar, enviándome en círculos por carreteras desiertas. El motor comenzó a toser y jadear, como si estuviera luchando por salir adelante. Y entonces, la radio comenzó a emitir un extraño zumbido, un ruido inquietante que parecía seguir un ritmo desconocido. Luché contra las anomalías, desesperado por llegar a tiempo para la celebración. Pero con cada obstáculo, cada nueva dificultad, mi ansiedad crecía. El tiempo se estaba agotando y no importaba lo que hiciera, no podía avanzar. Entonces, las luces del camión comenzaron a parpadear sin razón aparente, generando un espeluznante juego de luces y sombras en la solitaria carretera. Cada destello era como un relámpago en la noche, revelando por breves instantes el paisaje desierto y desolado. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio parecía solo una sombra más entre las muchas que se proyectaban en la carretera, pero algo en ella parecía distinto. Se movía de manera antinatural, deslizándose por el pavimento de una forma que ninguna sombra debería hacer. Cada vez que las luces parpadeaban, la veía moverse, deslizándose a lo largo de la carretera a la par de mi camión. Y cuando la oscuridad se apoderaba nuevamente del camino, desaparecía, solo para reaparecer en el siguiente destello de luz. El terror que sentí fue inmenso, abrumador. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos por la presión. La figura era como una mancha oscura en el rabillo del ojo, algo que sabía que no debía estar ahí pero que no podía ignorar. Me resultaba imposible apartar la vista de ella, hipnotizado por su baile macabro con la luz y la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, las luces del camión se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió,
consumiendo todo a mi alrededor, y en ese silencio opresivo oí algo, un susurro apenas audible, como un roce contra el viento. Luego, una risa baja y siniestra, seguida de un escalofrío que recorrió mi espalda. Intenté encender las luces, intenté arrancar de nuevo el camión, pero todo esfuerzo fue en vano. Estaba completamente solo en la oscuridad, con esa figura misteriosa y aterradora. No podía verla, pero podía sentirla. Sentía su presencia acechante, su risa burlona resonando en mis oídos. Fue la noche más larga y aterradora de mi vida. Cada segundo se alargaba como una eternidad, mientras luchaba contra la desesperación y el miedo. La figura oscura se había convertido en una pesadilla palpable, una manifestación de terror que parecía disfrutar de mi angustia. Con la primera luz del amanecer, las luces del camión volvieron a encenderse. Busqué con la mirada la figura, pero ya no estaba. Se había ido, desvanecida con la oscuridad. Pero su recuerdo y el eco de su risa quedaron grabados en mi mente. Un recordatorio de la noche de horror que viví en esa solitaria carretera. Sin embargo, el cumpleaños de mi madre ya había pasado. Llegué tarde, demasiado tarde. A pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi lucha, algo había conseguido detenerme, arruinando la única cosa que realmente importaba para mí. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura. Aquel fue el viaje más aterrador de mi vida, y un recordatorio de que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender ni controlar. Misterio de la Ruta 35. La aterradora noche en el cortejo fúnebre. Los frenos del camión gruñían, retumbando contra la tranquilidad de la noche mientras me estacionaba en el área de descanso. Miré por la ventanilla, dejándome cautivar por la inmensidad de la oscuridad que se cernía sobre la Ruta 35. Me acurruqué en la cabina, esperando que el sueño me atrapara. No lo hizo. El silencio de la noche era perturbado por el sonido sordo de mis propios latidos en mi pecho. Las luces del camión proyectaban una luz trémula sobre la superficie rugosa del asfalto mientras lo apagaba, dejando que la oscuridad de la Ruta 35 se apoderara de la escena una vez más. Entonces, lo vi. Una luz anaranjada parpadeante, incierta y vagabunda, como una estrella fugaz perdida, atravesando la velada oscuridad. La luz, extraña pero hipnótica, parecía juguetear en el espejo retrovisor de mi camión, compitiendo con la luna por mi atención. Intrigado, entrecerré los ojos, tratando de descifrar el origen de aquella luz. Un cortejo fúnebre, una procesión de luces y sombras que se desplazaban a paso lento y respetuoso, emergía de la penumbra de la carretera. Los faros de los autos, como luciérnagas amarillas en la noche, danzaban al compás de su movimiento. Sentí un hormigueo en mi estómago. No era la primera vez que recorría esta ruta de noche, pero nunca había presenciado un espectáculo como este. ¿Un cortejo fúnebre a estas horas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en medio de la nada? Con un suspiro, bajé del camión, el frío de la noche mordisqueando mi piel a través de la ropa. El sonido de mis botas contra el asfalto pareció resonar en la quietud, rompiendo el hechizo de silencio que el cortejo había tejido en el aire. Me acerqué a la carretera, el viento nocturno golpeando mi rostro mientras mis ojos seguían la lenta marcha de los vehículos. El frío se instalaba en mis huesos, pero no pude resistir el impulso de acercarme más. Algo en aquella visión me atraía, me llamaba, y a pesar del miedo que comenzaba a deslizarse como una serpiente en mi estómago, sabía que tenía que averiguar qué era lo que estaba pasando. Mi aliento salía en nubes blancas, cada exhalación un recordatorio de la realidad surrealista que estaba viviendo. Me quedé ahí, a un lado de la Ruta 35, observando el cortejo fúnebre avanzar, cada vehículo pasando. El cortejo parecía ser un eco del pasado, un fragmento de tiempo olvidado que había resurgido en la Ruta 35. Cada vehículo, una reliquia que parecía ser sacada de un museo, un espectro de otra época. Sus pinturas, una vez brillantes y orgullosas, ahora se habían descolorido, llevando la patina del tiempo y las arrugas de la luna. Los autos estaban misteriosamente vacíos.
Pese a su movimiento constante, no había rastro de choferes ni pasajeros. Eran barcos fantasma navegando en el mar de asfalto y oscuridad, guiados por una brújula invisible. La lógica me decía que esto no era posible, pero ahí estaban, desfilando ante mis ojos incrédulos. Luego, el último de la procesión llegó. El coche fúnebre, un vehículo de líneas elegantes y sofisticadas, evocaba una triste dignidad. A diferencia de los demás, este no estaba vacío. Un hombre vestido de negro lo conducía, su rostro oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha que parecía beberse la escasa luz lunar. Como guiado por un magnetismo inexplicable, el coche fúnebre se detuvo justo a mi lado. El rugido del motor se apagó, dejando un vacío de sonido que pronto fue llenado por el susurro del viento y el lejano aullido de algún animal nocturno. El conductor, una figura imponente envuelta en la oscuridad, descendió del vehículo. Su silencio era casi palpable, una ola que inundaba el aire y ahogaba cualquier pensamiento lógico que me quedaba. Con una lentitud ceremonial, giró hacia la puerta trasera del coche fúnebre y la abrió. El frío nocturno pareció intensificarse, los sonidos de la noche se silenciaron, como si la naturaleza entera contuviera la respiración ante ese despliegue macabro. Dentro del coche fúnebre, en un altar improvisado de terciopelo y sombras, yacía un ataúd negro. Su superficie era tan pulida que reflejaba la luz de la luna, otorgándole un brillo irreal y espectroso. Un único ramo de rosas marchitas, sus pétalos rígidos y oscurecidos por el paso del tiempo, adornaba la tapa del ataúd, una ofrenda solitaria en medio de la nada. A medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, pude apreciar los detalles intrincados grabados en la madera del ataúd. Eran patrones sinuosos que parecían bailar bajo la luz lunar, sus formas retorcidas insinuando secretos que solo los muertos conocían. El aire se volvió más denso, como si de repente se hubiera llenado de algodón invisible. Me costaba respirar, sentía que el mismo oxígeno se había convertido en algo sólido, reteniéndose en un suspiro colectivo de anticipación. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos como un tambor lejano. La figura, aquel hombre vestido de negro, se volvió hacia mí. Su rostro permanecía oculto bajo el sombrero, pero podía sentir su mirada sobre mí, penetrante, juzgándome. «Te ha tocado», murmuró. Sus palabras se deslizaron en el aire. Su voz era una brisa de invierno, fría y mortífera. Entonces, ante mis ojos desorbitados, la figura comenzó a desvanecerse. No fue un movimiento brusco, sino más bien una disolución gradual, como si estuviera deshaciéndose en partículas que el viento nocturno se llevaba. Pronto, donde antes había estado el conductor, solo quedó la oscuridad y el silencio. Incapaz de resistir el impulso, me acerqué más al ataúd. Cada paso parecía llevarme más adentro de una pesadilla. Cada latido de mi corazón me recordaba que esto era real, que estaba sucediendo. Con un movimiento tembloroso, me incliné para ver al ocupante del ataúd. Fue como mirar a un espejo oscuro y distorsionado. La figura que yacía allí, inerte y sin vida, me era extrañamente familiar. Los mismos ojos, ahora vacíos y sin brillo, que yo veía todos los días en el reflejo. La misma barba, ahora pálida y yerta. Era mi rostro, mi cuerpo, mi figura. Mi propio cadáver yacía en ese ataúd. La realidad pareció tambalearse, como un barco en medio de una tormenta. Sentí un frío helado recorriendo mi espina dorsal, un grito ahogado subiendo por mi garganta. Quise gritar, liberar el terror que se había apoderado de mi ser, pero ningún sonido escapó de mis labios. Mi voz, al igual que mi aliento, parecía haberse evaporado en el aire nocturno. Mi vista se nubló, mi cuerpo se sintió pesado. La imagen de mi yo sin vida parecía grabada en mis retinas, un tatuaje oscuro e indeleble en mi mente. «Te ha tocado». Las palabras del desconocido cobraban un nuevo y aterrador significado. Estaba atrapado en esta realidad surrealista, un fantasma entre los vivos,
condenado a vagar por la Ruta 35. El cortejo fúnebre, la procesión de los autos vacíos, el ataúd negro con mi cadáver. Todo tenía sentido ahora. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Cómo podía escapar de esta pesadilla? Los vehículos comenzaron a desvanecerse, uno por uno, como sombras consumidas por la noche. El último en desaparecer fue el coche fúnebre, dejando atrás el ataúd y a mi difunto yo. Luché por moverme, pero la parálisis del miedo me tenía firmemente sujeto en el suelo. La imagen de mi muerte se repetía en mi mente, cada detalle grabado como una marca ardiente. Mi mano se movió casi por su cuenta, extendiéndose hacia el ataúd. Toqué la fría madera, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando el ataúd se abrió. El cadáver, mi cadáver, se levantó y me miró con unos ojos vacíos. Me señaló con un dedo huesudo y con una voz que sonaba como una tumba abierta. Susurró: «Tu turno ha llegado». En ese momento desperté sudando, el corazón palpitándome en la garganta. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de la cabina. Debía haber sido una pesadilla, una horripilante alucinación producto del agotamiento. Me preparé para el día, intentando olvidar el sueño, pero la imagen de mi propio rostro sin vida no se desvanecía. La Ruta 35 se extendía ante mí, inmutable e interminable. Conduje todo el día con la pesadilla palpitando en un rincón de mi mente. Aterrado, intenté alejarme, pero mi camión se detuvo. El motor se apagó como si se negara a continuar. Los autos pasaban junto a mí, y aunque quería correr, estaba atrapado, congelado en mi cabina. Fue el peor día de mi vida. He oído historias, relatos de otros camioneros que han visto el cortejo fúnebre. Algunos se han atrevido a seguirlo, pero nunca regresaron. Yo fui uno de los afortunados. Vi la cara de mi muerte y viví para contarlo. La Ruta 35 está maldita. Si ves las luces del cortejo fúnebre en el espejo retrovisor, no te detengas, no mires. Y lo más importante, nunca te unas a la procesión. Nunca sabes quién puede estar en ese ataúd. Misteriosa parada no planificada en la Ruta 34. Un encuentro de terror en la carretera. Empiezo mi relato desde la comodidad de mi camión. Soy un conductor de larga distancia y he estado en la carretera desde antes del amanecer. Mis ojos están cansados y el camino parece fundirse en un borrón interminable de asfalto y líneas blancas. De repente, mi radio emite un crujido y escucho una voz débil. Parada no planificada en la milla 34. La señal se corta y me encuentro en silencio, con el murmullo del motor de mi camión como única compañía. No puedo quitarme las palabras de la cabeza. Millas y millas de carretera desierta me rodean. Decido detenerme. Tal vez alguien necesita ayuda. Mi mano tembló levemente mientras giraba la llave, matando el rugido constante del motor. El silencio que siguió parecía casi ensordecedor, solo interrumpido por el ocasional chasquido de la radio intentando captar señal. Apreté el botón del encendido, esperando desesperadamente que las palabras volvieran a llenar la cabina, pero solo obtuve el zumbido vacío del silencio. Maldije, golpeando el volante con frustración. No podía sacar las palabras de la radio de mi cabeza. ¿Parada no planificada? ¿En la milla 34? No había nada en esta carretera por millas, solo tierra abierta y cielo estrellado. Me encontraba en una encrucijada. Podría seguir adelante, ignorar la advertencia y seguir con mi viaje, o podía detenerme, tomar un riesgo y tal vez ayudar a alguien que lo necesitaba. Miré a través de la ventanilla del camión a la carretera solitaria, preguntándome qué haría cualquier otro en mi lugar. Al diablo con eso, murmuré, apretando el freno y moviendo la palanca de cambios a park. No podía, con buena conciencia, dejar a alguien en problemas en medio de la nada. Me quité el cinturón de seguridad y salí de la cabina. Las luces del camión iluminaban un pequeño tramo de carretera ante mí. El aire de la noche era frío y la tranquilidad ensordecedora. Me paré junto al camión, escuchando, esperando. Nada,
solo el suave murmullo del viento nocturno. Decidido, caminé hacia el compartimiento de la caja de herramientas, agarré mi linterna y comencé a caminar en la dirección de la milla marcada. Las palabras del mensaje radiofónico se repetían en mi cabeza, como un eco interminable en un pozo oscuro. Mientras me adentraba en la soledad de la carretera, no podía evitar sentir una punzada de miedo, pero el deseo de ayudar, la posibilidad de que alguien estuviera en peligro, me mantuvo en marcha. No tenía idea de lo que encontraría, pero tenía la esperanza de que si era necesario, podría hacer la diferencia. Al llegar a la milla marcada, veo un coche aparcado en el arcén. Su capó está levantado y se ve humo saliendo de él. Me acerco, listo para ofrecer mi ayuda, cuando noto algo extraño. No hay nadie alrededor. El coche parece abandonado. Siento un escalofrío. Algo no está bien aquí. Me aproximo al vehículo y noto que las llaves aún están en el encendido. En el asiento del pasajero hay una mochila y una chaqueta, como si alguien hubiera salido deprisa. Vuelvo a mi camión, inquieto. No hay señal en mi teléfono, así que no puedo llamar a la policía. Decido esperar un poco más. Tal vez el dueño del coche fue a buscar ayuda y pronto regresará. Mientras espero, decido inspeccionar el coche un poco más. Encuentro una linterna en la mochila y decido inspeccionar el área alrededor del coche. Tal vez encuentre una pista de qué ha sucedido aquí. El haz de luz de la linterna ilumina la oscuridad y veo marcas en el suelo. Algo fue arrastrado hacia el bosque. Sigo las marcas, adentrándome en el bosque. A medida que avanzo, noto que la temperatura ha bajado notablemente. El silencio es inquietante. Entonces escucho un ruido. Parece un sollozo. Siguiéndolo, encuentro una escena que me deja helado. Hay una figura humana, envuelta en cadenas y amordazada, temblando en el suelo. Me acerco a liberarlo, pero cuando me acerco, veo su rostro. No es humano. Sus ojos son de un negro profundo y tiene marcas extrañas en su piel. Antes de que pueda reaccionar, el ser se levanta y me mira con una sonrisa escalofriante. Mi aliento se cortó en la garganta mientras lo miraba, paralizado por un terror primitivo. El ser se levantó, estirándose de una manera que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Era como si las sombras mismas se retorcieran y formaran su figura. Me miró con una sonrisa escalofriante, revelando una hilera de dientes afilados y brillantes bajo la luz de la luna. Instintivamente me eché hacia atrás, pero antes de que pudiera dar un paso, el ser avanzó. Habló. Su voz era un susurro retumbante, palabras que no entendía pero que de alguna manera me helaban la sangre. Pero entonces, algo sucedió. Un haz de luz brillante apareció desde el cielo, iluminando el área a nuestro alrededor. La criatura gritó, un sonido horrible y desgarrador que resonó en la noche tranquila. Se retorció bajo la luz, las cadenas alrededor de su cuerpo chispeando y desvaneciéndose. Corrí con todo lo que tenía, dejando atrás la escena surrealista. Podía oír los gritos del ser disminuyendo a medida que me alejaba, pero no me atrevía a mirar atrás. No hasta que llegué a mi camión y pude arrancarlo, saliendo de allí a toda velocidad. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones. El miedo, la confusión, el alivio. Nunca supe lo que era esa criatura, o qué hubiera sucedido si no hubiera sido por esa luz. La parada no planificada en la milla 34 permanece como un enigma sin resolver. Un capítulo oscuro en mi vida de trailero. El contenedor sellado. Un encuentro de terror en la ruta 101. Mi nombre es Manuel. Soy trailero. He estado en el negocio durante 20 años. He visto y escuchado todo tipo de cosas en la carretera. Pero nada se compara con lo que sucedió esa noche en la ruta 101. Con aquel maldito contenedor sellado. Había recogido el contenedor en el puerto de San Diego. El envío estaba destinado a una pequeña ciudad en Texas. La única instrucción en la hoja de ruta decía, no abrir bajo ninguna circunstancia, pero no presté atención. En este negocio recibes todo tipo de instrucciones extrañas. La noche estaba particularmente oscura. La luna apenas era un fino creciente en el cielo, y las estrellas apenas eran visibles a través de las nubes que se cernían sobre la carretera. El tráfico era ligero, y pronto me encontré en la ruta 101, manejando hacia el este.
Eso es cuando comenzó. Un ruido suave, casi imperceptible, provenía del remolque. Al principio pensé que era el motor, pero luego me di cuenta de que el sonido era diferente. Era como un golpeteo, suave, pero constante. Mi corazón comenzó a acelerarse. Decidí detenerme en la próxima estación de servicio para inspeccionar el contenedor. Cuando me bajé del camión, el silencio de la noche era casi ensordecedor. Me acerqué al contenedor y, al principio, no vi nada fuera de lo común, pero el golpeteo continuaba. Decidí romper la primera regla de mi hoja de ruta. Abrí el contenedor. Busqué en mi caja de herramientas y saqué una palanca. Mientras me acercaba al contenedor, el sonido se volvía más fuerte. Con un par de movimientos fuertes, logré romper el sello. El viento helado me golpeó en el rostro mientras abría lentamente la puerta del contenedor. Y entonces lo vi. En la penumbra, vi algo moverse, algo grande y oscuro, cubierto por una lona. No era un objeto inanimado, estaba vivo y estaba despierto. El aire salió de mis pulmones en un silbido apresurado cuando aterricé con fuerza en el asfalto frío. Mi cuerpo se retorció con el impacto. Mis músculos gritaban en protesta mientras la negrura se arrastraba en los bordes de mi visión. Podía escucharlo, una suerte de gruñido bajo y amenazante que reverberaba a través del silencio de la noche. Algo inmenso y poderoso se movía en la oscuridad, un contorno borroso en el rabillo de mi ojo. Intenté arrastrarme lejos, mi mano buscando desesperadamente algo en lo que apoyarse, pero mi cuerpo no respondía. El frío se filtraba a través de la tela de mi camisa, congelándome hasta los huesos. Entonces lo sentí, una presión increíblemente fuerte en mi pecho, como si una losa de concreto hubiera sido arrojada sobre mí. El aire se desvaneció de mis pulmones y me encontré jadeando, luchando por respirar. Intenté gritar, pedir ayuda, pero no salió nada. Mis pulmones ardían, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la oscuridad se arrastraba cada vez más cerca. Entonces lo sentí, una presión increíblemente fuerte en mi pecho, como si una losa de concreto hubiera sido arrojada sobre mí. El aire se desvaneció de mis pulmones y me encontré jadeando, luchando por respirar. Intenté gritar, pedir ayuda, pero no salió nada. Mis pulmones ardían, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la oscuridad se arrastraba cada vez más cerca. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, terminó. La presión en mi pecho disminuyó. El gruñido en la oscuridad se desvaneció y me dejó en un silencio casi ensordecedor. La última cosa que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue la sensación de algo frío y húmedo contra mi mejilla, como si algo o alguien me hubiera rozado suavemente antes de desaparecer en la noche. Cuando desperté, el sol estaba alto en el cielo y el contenedor que antes había contenido una criatura incomprensible estaba vacío, pero la lona que había cubierto al ser aún estaba allí, un recordatorio de que la noche anterior no había sido un sueño. Desde ese día, no he vuelto a abrir un contenedor sellado, y cada vez que oigo un ruido extraño proveniente del remolque detrás de mí, no puedo evitar preguntarme qué horrores invisibles podrían estar acechando en la oscuridad. Y con esto concluimos nuestro viaje escalofriante a través de la oscuridad y solitaria carretera del terror.